Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra clasecita. Hoy vamos a estar viendo lo que son los consumos iniciales. ¿Quiénes son los consumos iniciales? Anteriormente vimos una clase que se llamaba líneas principales. Ahorita vamos a ver lo que son consumos iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Que son los consumos que nomás yo conecte mi fuente y se va a consumir. Entonces, para empezar a entender esto, vamos a hacer el dibujito que hicimos cuando estábamos explicando lo que eran las líneas principales. En mi batería vimos que se genera una línea que se llama PP-BAT, ¿verdad? Esta se llama, luego entra a un Tigris y esto va también a un MOSFET. Esto internamente pasa por aquí, igual esto pasa por aquí, se unen y genera VCC main. VCC main alimenta a un montón de componentes y hasta que llega a un PMIC. Igual la línea de la batería alimenta a otros componentes, ¿verdad? ICs, condensadores y un montón de cosas. Por acá vamos a poner un condensador, por acá vamos a poner otro condensador, por acá vamos a sacar una línea a un IC, por acá vamos a sacar otra línea a otro IC. Y por acá vamos a poner un condensador a tierra, por acá otro condensador a tierra y así sucesivamente, ¿ok? Esas son mis líneas principales. Ahora bien, resulta que el día de hoy por acá hay un condensador de los montón que hay y este dijo, hoy me voy a unir y me voy a convertir en un alambre. Voy a mandar todo a tierra. Yo nomás conecte la batería, ¿qué va a pasar? Como todo esto es una sola línea, lo que esto va a ocasionar es de que toda la corriente que viene por acá va a pasar por acá, por acá, por acá, por acá y yo voy a ver un consumo. Mi fuente se va a ir a un corto inicial, ¿ya? Entonces, recordemos que ningún teléfono consume cuando está apagado, ¿ok? Entonces, vamos a pasar acá. Entonces, yo tengo ya mi fuente con 4.1 volts. Y 5 amperes. Ahora bien, lo que voy a hacer es voy a alimentar mi teléfono. Aquí yo estoy alimentando mi teléfono. Yo prendí lo que es el iPower y acá yo ya lo tengo alimentado. Yo acá ya le conecté la batería y la batería está encendida. ¿Cuánto es mi consumo? Es 0. Ahora bien, pasemos acá al microscopio y hagamos el siguiente ejercicio. Agarremos este condensador de acá, y pongámoslo a tierra. Ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos ahora a conectar el teléfono. Todavía no tengo encendido lo que es mi iPower. Aquí la enciendo. Pero ahora lo que quiero es que vean qué pasa cuando enciendo la batería. El teléfono se va a un consumo. Este es un consumo inicial. Entonces, si yo pudiera dibujarles esto quedaría exactamente así. Nuevamente tengo una batería. Esa batería va a un conector. Esta se llama BAT, ¿verdad? Esta se llama BAT, va a un conector de la batería. El conector entra a un circuito que se llama Tigris y acá entra a un MOSFET. Estas dos se unen y esta generó VCC main. Lo que pasó acá es de que VCC main vino y en todo su camino alimentó a un montón de componentes en su camino, a un montón, a unos 70, y por acá hay un condensador que está en corto, que está unido a tierra. Entonces lo que pasó fue de que toda la corriente que está aquí agarró y me está consumiendo todo porque todo está llegando a este condensador. ¿Ok? Entonces eso es un corto inicial, un consumo inicial. Cuando ustedes prendan su teléfono, lo conecten a la fuente y vean un consumo, por cualquier consumo que tengan, ustedes tienen un consumo en cualquiera de las líneas principales. Puede ser una fuga, puede ser un consumo. Ahora imaginémonos que esto fuera una fuga. Entonces pasa exactamente lo mismo. Yo en vez de ver 5 amperes en mi fuente, puedo ver un consumo, por ejemplo, 0.090 fijo. Nomás lo conecté y se quedó ahí.
Entonces algún condensador está en fuga, algún circuito está mojado y está consumiendo, cualquier cosa, pero quiero que entiendan que es en una línea principal. Eso es lo que es un consumo inicial, es un corto o una fuga en una línea principal. No voy a hablar más nada acá para no confundirlos, espero entiendan, espero les haya gustado esta clase y nos vemos el día de mañana que vamos a entender algo muy bonito. Bye.